Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bonsái se originó en China desde hace unos 2000 años como objeto de culto de los monjes taoístas. Esto abre un puente entre lo divino y lo humano y el cielo y la tierra. Por eso nuestro invitado el día de hoy es el señor Germán Arellanos, quien nos hablará de este hermoso arte milenario. Bonsái no es más que ciertos conocimientos básicos de horticultura, de cómo viven las plantas, qué necesitan para vivir, y un tratamiento especial de poda selectiva, tanto de raíces como de follaje, para crear estilos y diseños en los árboles. La historia del bonsái se remonta más o menos a unos 2000 años atrás, en donde monjes taoístas empezaron a darle culto a esos seres que encontraban en la naturaleza, que por alguna razón no habían crecido mucho y pasaban las temporadas de sequía o de nieve, morían y volvían a resucitar, por decirlo así. Entonces esta gente de la antigüedad en China pensaban que aquellos árboles tenían unos poderes místicos, que vivían espíritus ahí. Todo este conocimiento se manejaba a altas esferas, es decir, solo los emperadores, los grandes sacerdotes tenían como los conocimientos de cómo se mantenían estos árboles. Y después de muchos años, este arte en una invasión es adquirido por Japón. Japón lo lleva a un nivel diferente, a un nivel superior, en donde crean unas normas, unas reglas, unos estilos, unas formas que se dan más que todo por los movimientos del tronco y por las formaciones de la geografía de la región. Actualmente el bonsái que conocemos en el mundo es un bonsái muy ajaponizado. Últimamente ha tenido un nuevo crecimiento en China muy fuerte, pero ante todo la idea de bonsái es de disfrutarlo, ¿no? y de contemplarlo. Un bonsái no se mira, ni se ve, ni se observa. Un bonsái se contempla. En la esencia del bonsái desde la humanidad vinculado es la supervivencia del ser humano. Después transgrede esa parte donde ya el ser humano pues ya sabe cultivar, ya se establece, y ahora el bonsái se vuelve un recurso para recordar el contacto que tuvimos con la naturaleza. Actualmente el bonsái lo que genera el ser humano es un estado de conciencia, de cuidado, de manejar el árbol, de crear una energía equilibrada en nuestros hogares, de contemplación. La contemplación no es más que un estado del espíritu en donde uno se hace partícipe de una realidad que está vibrando como usted, está creciendo como tú, se está alimentando, está comunicándose con otras plantas. En primer lugar, el beneficio que le da un bonsái a un ser humano es esto, es de creer que son seres igual a nosotros, darles la posición que se merece y restaurar el vínculo que teníamos con la naturaleza. Hasta hace apenas 110 años, 120 años, las abuelas de nosotros preparaban su medicina teniendo en la huerta las hierbitas y estas cosas, la medicina natural. Hoy en día esa medicina está ya sintetizada, pero todo viene de la naturaleza. Eso sería lo primero. Y el segundo beneficio es que el bonsái es una forma de vida, es una forma de respeto, es una forma de buscar la belleza que existe en la naturaleza, intentarla tener en la palma de la mano, intentarla transportar todo esto que nosotros vemos en la naturaleza, estos bosques, estos árboles milenarios, intentar traerlos para que nos acompañen. Eso sí, brindándoles la mejor locación para que tengan buen sol, buen agua y todo lo necesario para que un bonsái pues se dé como debe ser.
la palabra bonsai traduce en el japonés al español árbol diseñado por el hombre sembrado en bandeja plana. O sea, si no está sembrado en una bandeja, una matera de bonsai, no se considera un bonsai. Lo primero es que es diseñado por el ser humano, o sea, que tiene que pasar por un pretexto artístico en donde uno lo va educando rama tras rama. Todos los bonsáis que es aquí han pasado por un entrenamiento de años, ¿sí? Un año se pone el alambre, luego se quita, se deja desarrollar y eso sigue. De hecho, nunca termina, porque un bonsái nunca está terminado, un bonsái siempre está creciendo y hay que mantenerlo. El medio en donde se siembra o el sustrato en donde se siembra debe ser un sustrato poroso, en lo posible que no sea, que tenga una granulometría gruesa. Eso facilita el crecimiento de las raíces. Como son espacios pequeños, macetas pequeñas, pues necesitamos una tierra que tenga que sea suelta, no que sea barro. Hay que estarlo alimentando, no siempre con lo mismo. Sí, se puede colocar diferentes tipos de fertilizantes. Se pueden usar incluso los mismos que en cualquier otra planta o plantas de jardín, pero en cantidades mucho más pequeñas. Una de las más grandes mortandades de bonsái aquí en Colombia, por lo que la gente siempre dice que un bonsái es muy difícil, es porque no lo ponen en el lugar indicado. Lo ideal es que piensen como lo que son árboles, y los árboles crecen ahí donde está el sol. Ellos no crecen en las cuevas ni dentro de las casas. Pueden estar por periodos largos dentro de la casa, pero deben salir a recibir el sol. Conjunto todo eso es darle un buen ambiente al árbol, y de esta manera los árboles pueden pasar de generación en generación y vivir literalmente cientos de años. Vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos con mucho más de Agropacífico. Por ser un árbol, el bonsái debe ser cultivado en el exterior. Al momento de realizar su traslado a la sombra debemos hacerlo progresivamente para que así sea mucho más fácil su adaptación. El riego debe ser de acuerdo a la planta, primer punto. ¿Y dónde está? Si tú lo tienes en el exterior y estás recibiendo sol todo el día, pues obviamente el árbol se va a secar más rápido. El riego debe ser prolijo, como dice la palabra, prolijo, debe ser bien hecho. Debe ser intentando imitar la naturaleza. ¿Cómo es? De arriba hacia abajo. Entonces la mejor manera es imitar la lluvia con una regadera, con un esparcidor, con un pulverizador, incluso con una bombita de planchar. Pero lo que no deben olvidar es que como son materas pequeñas, son árboles pequeños, al contrario de lo que la gente piensa, el agua se evapora muy rápido. Si tú le echas un árbol, una matera así, le echas muy buena agua a las 8 de la mañana y lo dejas en pleno sol, aquí en Cali a las 12 del día ya no hay agua. Y la otra cuestión son las horas, a qué horas echar agua. Lo mejor es o por la mañana o por la tarde, no al mediodía muchas veces, porque el sol con la gota crea un efecto lupa, entonces puede quemar las puntas de las hojas. Pero el riego es muy importante para tener bonsái.
Para hacer un trasplante de un árbol a otra, de una matera a otra matera, lo primero que tienes que hacer es que la otra matera tiene que estar lista, ¿sí? Tenemos que recordar de que estas raíces nunca han visto el sol, ¿sí? Haz de cuenta que son como un vampiro. Si llega a ver el sol, se vuelve ceniza, se muere. Entonces aquí lo hacemos en un lugar cubierto, ¿sí? O lo hacemos en la tarde o bien en la mañana, pero nunca al mediodía en pleno sol. Eso es lo primordial. Lo segundo es que la maceta debe estar preparada y eso se hace con una forma de preparar la matera. La matera lleva primero unas láminas de angeo que impide que se sofogue el agua. Luego sigue una grava para hacer el drenaje, luego una capa de tierra, de sustrato, y ahí sí se pone el árbol. Luego de puesto el árbol lo anclamos, pasamos un alambre por encima y lo amarramos muy bien para que el árbol quede sujeto a la maceta. Y luego colocamos el resto del sustrato, lo metemos muy bien y procedemos a decorar arriba con musgo, con piedritas, con gravas o roca. Cuando ya tenemos nuestro árbol establecido, ya en su maceta, según su estilo, según la forma del árbol, procedemos a la parte de decoración. La parte de decoración básicamente es como para finiquitar el árbol. La parte decorativa no debe ser más importante que el árbol. El árbol debe ser el protagonista. Siempre uno debe ver el árbol, luego ver la materia y luego los elementos que lo acompañan. Estos elementos los podemos compartir diciendo, existen pedazos de tronco seco, una roca con una bonita forma, grava decorativa y el musgo. Todos estos son elementos decorativos, básicamente, no son necesarios para que el árbol se vea bien o mal, se van a ver un poco más bonito, hay gente que no les gusta. El musgo, que es uno de los principales elementos, ayuda también a manifestar la humedad del árbol. Es decir, si todos sabemos que el musgo crece en los lugares húmedos. Si el árbol está muy seco, pues no va a haber musgo, nos va a indicar que necesita mayor agua, ¿sí? El musgo se puede colocar, es la manera más rápida buscarlo, se puede recoger no de ríos, no de árboles, sino más bien de las cañerías, de lo que ha hecho el hombre, el cemento que crece sobre cemento es el que mejor pega. También se puede reproducir, la forma de reproducción del musgo es dejarlo secar, él se reproduce por esporas, luego eso crear una mezcla con yogur sin sabor y hormonas enraizantes y esa mezclita se puede untar en los lugares que uno quiere que salga. Hay que mantener bien la humedad. Por el lado de los fertilizantes, ¿sí? Tengo que agregarles pues que como árboles que son, necesitan igual los mismos elementos mayores y elementos menores, NPK y boro, manganeso como elementos menores. Lo que es muy importante es la dosificación. Dado que ellos están en unas macetas pequeñas, pues no va a evacuarse tan rápido como si sucediera si estuviera sembrado en el suelo. Cuando sembramos en el suelo, pues no hay problema de intoxicación o de una sobredosis masiva porque se va a ir, se lava. En la maceta pues se va a mantener más ahí, por lo tanto los tamaños, las proporciones deben ser más pequeñas, debe ser casi que la mitad de lo que está escrito en el frasquito, por decirlo así. También con la nueva tendencia que existe en la parte orgánica, que hoy en día todos queremos orgánico, pues existen abonos orgánicos. Cabe aclararles que aunque sea orgánico, tiene productos químicos, ¿no? Trae elementos químicos. Todo lo que usted tenga que se descomponga, como frutas, cáscaras, huevos, todo eso, usted lo puede echar, puede crear una forma como su propio sustrato. El problema con estos elementos es que a veces se produce mucha urea, mucho nitrógeno, eso trae mucho nitrógeno. Y el nitrógeno lo que hace en las plantas es crecer la hoja. Y en bonsái pues no queremos que se nos crezca la hoja, antes queremos que se reduzca.
el montón de basura hay que dejarlo que madure, que llegue a una temperatura y luego de como de 90 días se puede utilizar. Esa es básicamente la recomendación con abonos, fertilizantes orgánicos y químicos. Haremos una breve pausa, pero ya regresamos con más de Agropacífico. En cuanto a la clasificación de los árboles, se puede clasificar de diferentes maneras. Lo primero, la primera clasificación que encuentras es en tamaños. ¿Sí? Entonces existen los shohin, que es una versión pequeña que literalmente caben en la palma de la mano. Y hay varios tamaños: mames, chitos, shohin, son de los más pequeños. Luego siguen los chiu, que es un tamaño mediano, que la traducción es que pueden ser levantados por un hombre. Y la tercera clasificación son los dai, son los grandes, que significa árboles que deben ser levantados por 2 o más hombres. Esta es como la clasificación en tamaños. Ahora, clasificación según el estilo del árbol. El estilo está vinculado con el movimiento que tenga el tronco. Es decir, si es un solo tronco, si son 2 troncos, si es un tronco triple, si es un tronco con movimiento, si es un tronco recto. Los 5 primeros son recto formal, un árbol con tronco derecho; recto informal, un árbol con el tronco en movimiento; un inclinado, árbol con el tronco hacia un lado; árbol semicascada, un árbol que va bajando; y el árbol cascada, que es la que desciende la rama larga. Esos son los 5 estilos, pero como les decía, de esos 5 estilos, que son sumamente japoneses, se desprenden un resto de otros estilos, ya vinculando dobles troncos, la raíz expuesta. Actualmente bonsái aquí en Cali. Cali es el epicentro del bonsái en Colombia. Aquí fue donde se fundaron las principales organizaciones que rigen nuestro estamento. Nosotros, como Casa del Bonsái, pertenecemos a una federación latinoamericana de bonsái y esta pertenece a una federación mundial de bonsái. Tenemos grupos de estudio que vienen a practicar este arte. Este arte no es de leerlo y ya, esto es bueno con alguien que te enseñe, alguien que uno vea cómo se hacen las cosas. Damos seminarios todos los años, traemos maestros internacionales, hemos tenido la visita de japoneses. Eslovacos, argentinos, venezolanos, puertorriqueños, italianos. Entonces nuestro interés siempre, y el bonsái siempre debe ser esto en nuestra ciudad, es un crecimiento. Siempre queremos dar mucho más capacitación. Los orientales ven nuestro bonsái como un bonsái totalmente tropical. Tropical es que nuestro crecimiento es exuberante. O sea, nosotros contamos con árboles que crecen todo el año. Nosotros no tenemos estaciones. Nosotros tenemos temporada de lluvias y temporada seca. Nosotros estamos en la mitad del planeta Tierra, en la zona tropical. O sea, nuestros árboles crecen diferente. Unos estilos diferentes a los que ellos tienen, mucho más frondosos, con mucho más hojas, muchos más brotes. Nos ven como un bonsái también mucho más alegre. Los orientales han dado luz verde para que nosotros hagamos bonsái. El año pasado yo tuve un nombramiento como embajador
de China, y precisamente es como eso, es darnos la capacidad de experimentar con nuestras especies. Nosotros aquí en Colombia contamos con más especies que cualquier país que exista en el mundo para hacer bonsái. En cuestión de reconocimiento, pues he tenido la fortuna de que les ha gustado el trabajo mío. Desde el año 2000 estoy haciendo demostraciones internacionales. La primera fue en Brasil, en la Convención Latinoamericana de Bonsái. Luego de ahí he podido dar demostraciones en Eslovaquia, en Polonia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil unas cuantas veces. La más grande contribución que he hecho en el bonsái fue en el 2013, que fue el Congreso Mundial de Bonsái, que se hace cada 4 años, y fui seleccionado como dentro de los 32 mejores bonsaístas del mundo entero para dar una demostración y representar la región. Solamente fuimos 7 latinoamericanos entre 32 internacionales, y desde ese año todos los años he sido invitado. Como les decía, el año pasado fui seleccionado para un nombramiento como embajador del bonsái chino aquí en Colombia, y este año, dentro de un mes, vuelvo a viajar a China porque voy a hacer otra demostración de bonsái en una ciudad que se llama Shanghou. Es una ciudad como de 2200 años y es una oportunidad para ver árboles bastante ancestrales. Actualmente soy vocal de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Bonsái y el director general, pues, de Casa del Bonsái, Cali, Colombia. Las recomendaciones que les doy como para terminar esto acerca de las personas que quieren aprender más del bonsái es: lean todo lo que puedan, fíjense mucho de dónde vienen las publicaciones, y eso tiene que ver mucho con el clima, porque si es una publicación española o europea, tienen diferentes especies y diferentes temperaturas que nosotros. Les recomiendo leer literatura colombiana sobre plantas, y lo máximo sería decirles, cuando es un dicho chino, cuando el alumno está listo, aparece el maestro, pero nunca dejen de tener un maestro que les pueda enseñar todos los secretos, entre comillas, del bonsái. Y de esta manera hemos finalizado Agropacífico. Los esperamos nuevamente en una próxima emisión del Agro para todo el suroccidente colombiano.